Revolución, un cambio profundo, muchas veces violento, en las estructuras políticas y sociales de una comunidad, una definición que inevitablemente nos lleva a pensar en la Argentina. ¿Existe un país más revolucionario y a la vez más revolucionado que el nuestro? ¿Por qué no se trata solo de la Revolución de Mayo? En esta serie de episodios vamos a explorar las transformaciones, los conflictos, las continuidades y los protagonistas que le dieron forma a la compleja, intrigante y apasionante historia de nuestro país. Revolución es un podcast que a través del intercambio con invitados e investigadores busca reconocer el carácter caótico de nuestro pasado y ponerlo en diálogo con el presente. Está pensado para especialistas, estudiantes y público general apasionados de la historia argentina. En el capítulo de hoy nos centramos en la Revolución de Mayo y al rol que jugaron los habitantes de Buenos Aires, entendiendo por habitantes también a quienes no eran considerados ciudadanos. ¿Qué reflexiones nos dejan los actos escolares? ¿Qué usos hace el Estado del relato sobre la conformación de la primera junta? ¿Y por qué sigue siendo clave para docentes e historiadores hablar todos los años del 25 de mayo? Para pensar estas preguntas y reflexionar sobre esta fecha tan significativa, conversamos con Fernando Gómez, profesor de Historia en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde tuve la suerte de conocerlo y apreciar su gran capacidad para narrar los hechos que dieron origen a nuestra nación. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. La verdad que es un placer, un privilegio que nos estamos dando que puedas ser parte de este primer capítulo de Revolución. Nos gusta estarte hablando de lo que es específicamente una de las revoluciones más importantes de las que vamos a hablar en este capítulo. Decidimos abrir con Revolución de Mayo y es una de las personas que al menos en mi experiencia como docente y como estudiante de la Universidad Nacional de General Sarmiento, una de las personas que mejor he escuchado hablar de estos temas, así que tenía muchas ganas de que este primer capítulo poder estar contando con vos y agradecerte también por poder estar participando incluso desde la distancia que estás en las jornadas de historiografía, así que muchas gracias por conectarte. Bueno, gracias Diego, un saludo para todos, espero que salga lindo. Sí, estamos acá en Bahía Blanca, pero siempre está bueno hablar de la revolución en estos días, sobre todo que la gente se hace preguntas y está expectante para ver qué podemos contar sobre la revolución. Muy bien, excelente. Bueno, para comenzar quería que nos contextualicemos un poco en aquella Buenos Aires. Si bien nosotros conocemos a la ciudad de Buenos Aires por diversos audiovisuales del siglo XX, como como era en el pasado y en otros sucesos de la historia argentina, quizás no tenemos una concepción muy clara de cómo era en 1810. ¿Qué nos podrías decir vos acerca de esa sociedad, de cómo estaba integrada Buenos Aires y qué tipo de habitantes había en la ciudad? Claro, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 40.000 habitantes. Ahora hay algunos investigadores que dicen que el número llegaba incluso hasta 60.000, el caso de Lyman Johnson, por ejemplo, pero el consenso historiográfico indica que hay alrededor de 40 o 45.000 habitantes. Algo que siempre sorprende cuando pensamos esta sociedad es que un tercio de estos habitantes eran afrodescendientes. O sea, eran negros, ¿no es cierto? Y eso es algo interesante porque en lo que es la sociedad argentina, una de las cuestiones que siempre se analizan es la perduración de la cultura afrodescendiente, pero en términos subliminales. No se ve, digamos, como algunos turistas denotan rápidamente en Brasil, Uruguay o Estados Unidos, y en Argentina no aparece, esta afrodescendencia en el día a día en la calle. Sin embargo, en 1810 está totalmente presente. Después lo que hay que tener en cuenta es que es una sociedad bien jerárquica. Eso quiere decir que las personas son diferentes por el lugar en el que nacieron, por la familia a la que pertenecen, ¿no es cierto? Entonces, en la parte más alta de esta sociedad están los blancos, peninsulares, los españoles europeos. En la parte más baja, lógicamente, los esclavos. Y en el medio hay distintos escalones o estratos sociales que básicamente podemos situar a los indígenas, a los indios, a los mestizos, y sobre todo en la época se hablaba de las castas, que quiere decir todas aquellas personas que no son blancos, que no tienen lo que se llamaba, entre comillas, pureza de sangre. En la época se podía pedir el certificado de pureza de sangre. Esto mismo hace Castelli, por ejemplo,
y eso implicaba que tenías que presentar quiénes eran tus padres, tus abuelos, tus familiares, y cuando lo obtenías te habilitaba a participar de la administración peninsular, de la administración monárquica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todas estas diferencias eran muy palpables en el día a día. Así como nosotros hoy tenemos la capacidad de ver quién es quién más o menos en nuestra sociedad de acuerdo a los consumos culturales, a los lugares a los que va o cómo se viste inclusive, bueno, en ese día a día era todo mucho más jerárquico y estaba muy definido quién era quién, porque además la justicia era diferente. De acuerdo al escalón al que pertenecías, la justicia se juzgaba de una manera o de otra, ¿no es cierto? Era una sociedad muy distinta a la nuestra. Muy bien, excelente. Y esa población, ¿no? Tan diferente, tan distinta, ¿qué participación tuvo en la Semana de Mayo y el 25 de Cabildo Abierto? Bueno, la participación es muy intensa, pero no es espontánea, ¿no es cierto? La participación de las clases populares, como les decimos ahora, se da canalizada a partir de las milicias. ¿Que las milicias qué son? Bueno, son agrupaciones en clave militar que quedaron conformadas después de las invasiones inglesas. Pero los milicianos son todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Esto es una novedad que traen las invasiones inglesas, porque antes los milicianos eran los vecinos, que quería decir las personas más importantes de la sociedad, los blancos, ¿no es cierto? Después de las invasiones inglesas, los milicianos van a ser todos los habitantes, hombres mayores que tienen capacidad de combatir, y estos milicianos van a ir canalizando sus inquietudes políticas, sus ideas, a partir de la estructura miliciana, es decir, por medio de los que mandaban, que eran los oficiales, pero esto igual va a generar muchos cambios en la época, y lo que todos sabemos hoy, los milicianos participaron de las presiones al Cabildo Abierto para constituir el nuevo gobierno. Entonces, es cierto que las clases populares presionan y participan, pero no es que salieron un buen día de su casa y se fueron a la plaza, como a veces pasa hoy en día, que la gente se moviliza ante un reclamo, alguna demanda, ¿no? Esta participación se dio por medio de las milicias, y no es casualidad que Cornelio Saavedra, que todos conocemos como el presidente de la Junta, era antes de ese momento el comandante del cuerpo más importante de las milicias, que es el cuerpo de patricios, es decir, los que habían nacido en Buenos Aires, lo que se conocía como la patria en ese momento. Por eso viene la palabra patricios. Muy bien. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de la parte de la población que sí participó de esta fiesta tan importante. Pero ¿quiénes son aquellos que quedaron afuera? ¿Hay una parte de la sociedad que no tuvo ninguna injerencia en la revolución? Sí, efectivamente, en la época las mujeres no participaban de la política, ¿no es cierto? La política estaba restringida a los hombres. Además, los esclavos y las castas en sus partes más inferiores estaban relegadas y no, su opinión no valía la pena tenerla en cuenta para lo que era la élite política del momento. Entonces, todos esos grupos no están directamente relacionados con lo que ocurre en el proceso revolucionario, pero después sí van a ser importantes. Van a ser importantes porque a medida que avanza la revolución y empieza la guerra, los aportes de toda la población cuentan, y en ese sentido la revolución se vuelve permeable a las demandas de todos estos grupos. En concreto, les cuento algo bien clarito. Cuando empiezan a llevarse los hombres para los ejércitos, aparecen madres que antes no tenían mucho para decir, que piden que no se lleven a su hijo porque se han llevado a otro, y de ese modo empiezan a participar en la opinión pública y empiezan a presionar. Lógicamente, no es una participación que está canalizando una demanda política, que quieren un cambio político puntual, pero sí en parte de este juego nuevo de la política. La revolución atiende esas demandas porque necesita el apoyo. Entonces, algunas madres le dicen que sí y no se llevan al hijo, a otras se lo llevan igual. No es, digamos, no es unívoca la definición que toman los líderes de la revolución, sino que van variando, ¿no es cierto? Lo mismo se puede ver con los esclavos. La revolución tiene un problema, está a favor de la libertad,
pero también de la propiedad. Y eso quiere decir que tiene que liberar a los esclavos, respetar la propiedad de los dueños de los esclavos, que compraron a esas personas. A nosotros nos cuesta un poco pensar esto, porque está muy lejos, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la solución que encuentran es justamente comprar a los esclavos para liberarlos, y en la mayoría de los casos los involucran en los ejércitos. O sea, los esclavos pasan a ser parte de los ejércitos en tanto libertos, que era la figura que aparecía en ese momento. De esa población que a partir de los eventos de la Semana de Mayo se vuelven protagonistas, ¿no? Y son los grandes oradores de esta revolución. Podríamos decir que ¿cuáles fueron los eventos a nivel internacional que los motivaron a ellos a ir en busca de esta gesta, de este primer gobierno patrio? ¿Qué eventos que ocurrieron en el extranjero motivaron a aquellos que muchos de ellos comenzar a llevar a cabo esta revolución? Claro, sí, es muy importante esta pregunta que vos haces, Diego, porque efectivamente hay que entender la revolución como parte de un ciclo de crisis que atraviesa el Imperio Español. Y esa crisis efectivamente tiene un punto muy importante en Europa en 1808, cuando Napoleón invade la península ibérica y va a desplazar al rey, lo va a enviar preso a un castillo y va a poner a su hermano. En ese momento, en España, en la península, los distintos pueblos empiezan a retomar el control, o intentar, mejor dicho, porque muchas veces no lo logran, retomar el control a partir de juntas. Y esas juntas, en alguna medida, son formas de organizarse que anticipan lo que va a ir pasando en América, cuando se van constituyendo juntas a medida que llegan las noticias sobre el avance francés. En concreto, la Revolución de Mayo se desencadena después de que se conoce que los franceses ocuparon toda la península ibérica y prácticamente no hay ningún tipo de gobierno español en la península. Ahí entonces se decide en Buenos Aires que lo que hay que hacer es armar un gobierno local. Por el momento hablan de autonomía, ¿no? Hablan de un gobierno que decía lo que pasa en estos pagos. Todavía no tiene independencia. Después va a venir la independencia, y por eso es en 1816 que recién se sanciona la independencia, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos, en Argentina hay una cultura en torno a lo que es el festejo particular del 25 de mayo, ¿no? Como una fecha destacada y que en muchos lugares se resalta particularmente el día de la semana, se celebra específicamente el día del 25 con los acontecimientos que tuvo, de la formación del primer gobierno patrio. ¿Crees que siempre pensarlo en torno a un proceso, ¿no? Un proceso que va desde, como decíamos, la caída, la pérdida de poder de ese imperio español hasta los eventos del incluso un poco más, si queremos hablar de lo que es la democracia plena, con todas las guerras, el cruce de los Andes, ¿no? Y completar cada uno de los pasos que hay que dar vuelta a la página y empezar a pensar más independiente. Claro, sí, sin duda. Los historiadores y las historiadoras pensamos siempre en clave de procesos, ¿no? Para entender un poco mejor, ¿no? Las cosas, como decía mi abuela, no salen de un repollo, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, hay que ver qué pasó antes y cómo sigue, y las priorizaciones son amplias. Pero para la población en general y para lo que es la currícula de las escuelas, siempre hay que poner una fecha, ¿no es cierto? La famosa efeméride, ¿no? El acto en la escuela, y ahí efectivamente la decisión que se tomó a lo largo del tiempo es festejar el 25 de mayo. Algo bien interesante que ocurre es que el 25 de mayo se festeja desde 1811, o sea, al primer año, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que se hereda en las escuelas que todos fuimos y que se hace el acto patrio, ¿no? Claramente, lo que se festeja en la escuela se va distorsionando por las necesidades mismas del Estado argentino, del Ministerio de Educación, y en muchos casos por la lógica propia de lo que es el acto patriótico en la escuela, que es un rato, que hay que hacer algo, hay que hacer un discurso, y lo que terminamos celebrando muchas veces es algo bastante diferente de lo que realmente pasó ese 25 de mayo de 1810, porque muchas veces celebramos el nacimiento de la Argentina,
¿no es cierto? En la época, los que están participando del 25 de mayo de 1810 están, como decíamos antes, conformando un gobierno local, un gobierno patrio, autónomo, pero pensando la patria como el espacio de la ciudad de Buenos Aires y un poquito más, pero todavía no está la idea de la Argentina. Entonces es interesante esto que ocurre, y ocurre en todos los países que constituyen estados nacionales, ¿no? Me refiero a la idea de poner una fecha para celebrar el nacimiento, a pesar de que en la mayoría de los casos este nacimiento del Estado Nacional forma parte de un proceso muy largo y que sin duda recorre años y décadas en muchos casos. Qué interesante, qué bueno que podemos hacer también este ida y vuelta, ¿no? Entre lo que ocurrió particularmente en esa fecha, pensarla también como un proceso, ¿no? Como parte de nuestra tarea de historiadores, y también poder pensar y reflexionar acerca de cómo se lo vive hoy en día en las escuelas, ¿no? Desde esos ámbitos quizás donde el historiador a veces se centra particularmente en la tarea de la investigación y poder ver también que en una escuela primaria, en todas las escuelas primarias del país, se está festejando el 25 de mayo para esta fecha justamente, y la semana probablemente un lunes o un martes nos crucemos a muchos escuelas disfrazados, ¿no? De Dama Antigua, chicos que actuaron de Belgrano, parte de la... Y justamente te quería preguntar sobre esta celebración sobre la cual se actúa en esos actos de escuela primaria, en algunos casos también de escuela secundaria. Se suele pensar, y creo que es parte de un esfuerzo historiográfico que se ha hecho, que el 25 de mayo fue el pueblo, ¿no? Un festejo de la población sobre lo que estaba ocurriendo dentro del cabildo. ¿Crees que es así? ¿Crees que tendríamos que tener en cuenta algo al pensar esa población que supuestamente está festejando? Eso forma parte del ciclo de celebración del 25 de mayo, porque como yo te contaba, en 1811 se hace el primer festejo y ahí sí participa todo el pueblo, ¿no? Entonces, lo que te quería decir es esto, las celebraciones del 25 de mayo siempre fueron populares y participó el pueblo. Ahora, el propio 25 de mayo de 1810, la participación del pueblo, como yo antes señalaba, está canalizada por medio de la institución miliciana. Entonces, es cierto que es indirecta, podríamos decir, y que no forma parte de las decisiones. Las decisiones las toma un cabildo abierto constituido por la élite política del momento, es decir, lo que se pensaban como los líderes o los más importantes de esa sociedad, ¿no es cierto? Pero después sí, las celebraciones del 25 de mayo siempre fueron muy populares. Algo muy interesante, cuando en el año 47 Evita decide festejar el 17 de octubre, ¿qué dice? Dice, tenemos que hacer nuestro 25 de mayo. Eso está bueno verlo porque indica que el 25 de mayo es una celebración que no tuvo digamos, un tinte de élite a lo largo de la historia, sino que fue reivindicada por todos los sectores políticos, ¿no? Los conservadores, los liberales, el radicalismo y después el peronismo van a festejar el 25 de mayo, ¿no? Es una fecha que forma parte del calendario litúrgico cívico, podríamos decir, y que va a estar súper instalada y se va a celebrar. Lo que ocurre es que a lo largo del tiempo las instituciones educativas siempre piensan estas fechas como las enseñanzas, el legado, ¿qué nos dice hoy el 25 de mayo? Y ahí sí se van a ir encontrando variaciones. Entonces, la pregunta podría ser también, ¿qué hacer hoy con el 25 de mayo? ¿No es cierto? Y yo lo que estoy pensando es que estamos en un contexto bastante disímil a lo que conocíamos, extraño, ¿no? Y el Estado justamente el gobierno que ocupa el Estado, piensa que el Estado es una traba muchas veces, y el 25 de mayo habitualmente es la celebración del origen de esa nación que va a ser ese Estado. Entonces, aunque estaríamos ante una paradoja, igualmente hoy se va a festejar el 25 de mayo, y muchas veces esto sin problemas más de nosotros, los historiadores, los intelectuales que piensan la relación entre el pasado y el presente, pero en la vida cotidiana la población lo va a vivir sin demasiado, digamos, sin demasiada contradicción.
exactamente, exactamente. Y justo lo que mencionás, ¿no? De el rol que el gobierno se hace, ya sea lo que mencionaste durante el peronismo, incluso en la actualidad, ¿no? Y esta contradicción que hay respecto a la importancia del rol del Estado, siempre aparece el 25 de mayo en una fecha neutral, ¿no? Hay distintos actores históricos en Argentina que son más polémicos, hay gobiernos que resaltan la figura de Perón, de Juan Rosas, otros que los demonizan y hablan de la figura de Roca y de Alberdi, pero sin embargo siempre el 9 de julio aparecen como fechas eh, sin trasfondo político, como fechas más objetivas, ¿no? Fechas objetivas sobre Argentina y donde no hay mucha acción política por parte de los gobiernos que eligen apropiarse de esa fecha, ¿no? Hemos visto incluso en el gobierno de Cristina Kirchner el bicentenario del 25 de mayo y en el gobierno de Mauricio Macri el bicentenario del 9 de julio. Entonces, pensar en ese sentido, ¿crees que los gobiernos hacen una apropiación de la fecha del 25 de mayo pensando como algo neutral u objetivo? Sí, sí, sin duda. Yo creo que todos los gobiernos tratan de instalar su propia mirada del pasado en consonancia con los intereses políticos que despliegan, ¿no es cierto? Ahora, este gobierno en buena medida constituye un enigma y todavía no sabemos bien qué va a pasar en los próximos días. Posiblemente nos sorprenda. Justamente esta semana que pasó, el gobierno cerró una serie de institutos de investigación histórica y hace poco, hace unas horas, leí una nota en La Nación donde justamente lo que se dice es que forma parte de la política del gobierno que toma fechas clave para avanzar en sindar el recorte del Estado. Entonces, todavía no sabemos bien cómo va a ser la lectura del 25 de mayo, si es que hay una lectura, posiblemente pase inadvertido, pero yo creo que hay que estar atentos porque este gobierno quizás nos sorprende en esa dirección. Y como vos decías, sin duda, todos los gobiernos van a trabajar la historia con mayor o con menor criterio, pero tratando de pensarla desde su presente y en sus posiciones políticas, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Cuando la lectura del pasado es muy burda, es muy notoria, muy tergiversada, no convence tampoco. Entonces, los gobiernos van a tratar de leer el pasado a su medida, pero siempre tratando de mantener cierto criterio de validación social, ¿no es cierto? Eso es un juego interesante que hay que tratar de ir interpretando. Exactamente. Muy enriquecedor, Fernando. La verdad que muy contento con los puntos que estamos tocando, con los lugares a los que estamos a hablar de esta fecha, desde aquel repaso, ¿no? Histórico, e incluso poder hacer un análisis sobre cuestiones como el lugar de de los esclavos, las formas de la participación ciudadana, poder también ver cómo los estados tratan la fecha, ¿verdad? Y si bien vamos ya cerrando, vamos con la última pregunta, que me parece que es importante también. Bueno, y por algunos problemas de audio, en esta parte no se llega a escuchar correctamente la pregunta que le hago a Fernando, pero le consultaba acerca de cuál es el rol que tenemos los que nos dedicamos a la comunicación y a la historia en general, sea profesores, sea comunicadores, sea licenciados, historiadores, qué rol tenemos a la hora de seguir hablando del 25 de mayo. Bueno, es muy interesante, ¿no?, pensar estos temas, porque en la historia ocurre algo que es diferente a otras disciplinas, y es esto que vos señalabas, que hay mucha gente que no es profesional en la materia y sin embargo se involucra en los temas históricos. Algo que ocurre menos, por ejemplo, en medicina, donde posiblemente si una persona no estudió medicina, no está validada para hablar de problemas, no sé, de la rodilla, por decir algo, ¿cierto? En historia esto está más abierto. Y ahí es bastante que estamos viviendo en un momento donde la comunicación también habilitó la posibilidad de un montón de discursos de distintos tipos, ¿no? Algunos llaman la era de la posverdad, esta situación en la que estamos, donde muchas veces no importa tanto si lo que decís es cierto, es verdadero, para decirlo rápido, sino cuántos likes tenés, cuánta gente te mira, ¿no? Y ahí me parece que
una de las cuestiones que podemos tratar de pensar como el paso que tenemos que dar los historiadores, los profesionales, es tratar de, por lo menos, instalar que la gente piense que todos los discursos, todo lo que se dice, tiene cierta intencionalidad política y no es la verdad absoluta y revelada, ¿no? Porque muchas veces lo que yo detecto es que en las redes sociales circulan algo así como gente que desmitifica la historia, que va a decir lo que realmente ocurrió. Y muchas veces eso genera más mitos que avances en el conocimiento. Y el conocimiento se genera cuando uno detecta que hay distintas interpretaciones, hay matices, no es absoluto, y se lleva preguntas. Cuando uno no encierra todo, ahí es cuando uno no piensa. Cuando en las redes yo encuentro reels que en un minuto me explicaron todo, bueno, hay que desconfiar. ¿No? Creo que es un aporte que podemos hacer en esta nueva forma de comunicación. Como decían rápido, meter el dedo en la llaga para generar que la gente tiene preguntas, no que entienda que todo lo que está viendo son ahora sí certezas absolutas que derrotan a los mitos, a las leyendas, o a lo que siempre nos dijeron y nos quisieron engañar, ¿no? En general, estos discursos son justamente los que más intentan engañar. Excelente. La verdad, muy, muy contento con lo que venimos conversando, con el diálogo que se llevó a cabo esta conversación. Creo que quedan bastantes puntos, queda abierto incluso espacio a que lo lleven a reinterpretar algunos temas, pensarlos. Creo que ese también es parte del rol que tenemos como comunicadores, más allá de la parte específica de Claro. profesores de historia, también hay un rol de comunicación muy importante y que creo que en parte entrevistas y este tipo de podcast es hacer bien este trabajo. Así que te agradezco, Fernando, por tu participación. Sé que estás en la universidad, estás lejos. Gracias por anteponerte a los problemas que podrían haber surgido y poder ser parte de esta charla. Bueno, Diego, te agradezco y te felicito por este espacio. Me parece que está muy bueno y quedo disponible para seguir conversando de estos temas que no solo los estudios, sino que me interesan y me gustan. Así que les mando un saludo grande de acá, desde Bahía Blanca, que como ven hace un poco de frío, siempre es un poco muy frío por acá por el sur de la provincia. Así que un saludo grande para ti. Y así finaliza el primer capítulo. Nos encontramos el domingo que viene en esto que es Revolución, un podcast de historia argentina.